imágenes de gaticos, no imágenes de jugadores de fútbol, no imágenes de nadie que no sea usted, por favor. Yo creo que eso lo habíamos ya hablado en alguna ocasión y me parece que eso es parte del respeto que debe existir. Entonces, por favor, no quiero ver imágenes de diferentes a las de ustedes, por favor. Entonces, no más. Entonces, me hacen el favor ahorita que les tengan esa imagen y me la cambian, pues porque no quiero ver más imágenes de esas. Bueno, vamos a hablar del desarrollo del sistema esquelético. Pues yo pensaba como terminarlo del sistema nervioso, pero bueno, parece que en el programa va una parte así y va la otra parte pues con relación al sistema esquelético. Bueno, entonces como se trata sencillamente como también de escucharlos a ustedes, yo me voy a permitir preguntarles qué leyeron sobre esa parte del sistema esquelético. ¿Qué leyeron de esa parte del sistema esquelético? A ver. Doctor, ahí se escucha. Primero que todo, ¿alcanzan a ver allí lo que les estoy mostrando o no? Sí, doctor. Lo escucho por allá lejísimos, no sé quién está por allá lejísimos. Cuéntenme, a ver. Cuando uno habla del desarrollo del sistema esquelético, tiene que tener en cuenta varias estructuras desde el punto de vista embriológico que conducen al desarrollo del mismo. A ver, ¿quién me ayuda con eso? No revisaron esa parte, no. Bueno, vamos a tener que o hacerlo en cada, hacer como era un quiz, alguna cosa ahí, de alguna manera, porque yo veo que son muy pocas, yo diría que las puedo contar, quienes hacen o realizan un resumen, por lo menos, o leen algo de resto. Mejor dicho, puedo verlos allá, los que traen el resumen, los demás no. Vamos a tener que ponerlo en ese plan, entonces, muchachos, hay que leer algo, no puede uno esperar a ver qué le dice el docente, porque no, muy difícil eso así. No, Doctor, no, ahí no. se escucha mejor. Yo entiendo que eso no es el área más taquillera, de ninguna manera. Yo no voy a pretender que así sea. Pero yo creo que sí, medianamente uno leer como un poquito, en fin, algunas cosas, pues. Pero pues, por lo que veo, hay como que no sé quiénes leerían. Entonces, sí, les voy a pedir el favor. Para la próxima voy a ponerme en ese plan. Voy a ver qué voy a idearme, pues, como para acá. Si nos vemos allá abajo, a ver cómo nos ideamos para preguntarles algo, porque la verdad sí queda uno muy triste. Bueno. Entonces, el desarrollo del sistema óseo implica, como veremos, varias estructuras. En ese desarrollo del sistema óseo, pues daremos cuenta de la formación, por ejemplo, del cráneo, de la formación de la columna vertebral y de cómo esas estructuras que allí participan tienen diferentes orígenes. Esos orígenes pues van a relacionarse específicamente como con la función que vayan a cumplir. Además de eso, hay que decir que en el desarrollo del sistema óseo, primero que todo hay un grupo de células vinculadas en el desarrollo del sistema óseo. Segundo, hay un proceso importante que se lleva a cabo allí, que es la osificación endocondral e intramembranosa. Y lo tercero, en esa primera parte, es que ese proceso se va continuando posterior al nacimiento. Pues tenemos una etapa prenatal y una etapa postnatal. En la etapa postnatal, pues daremos cuenta naturalmente qué es lo que va a ir pasando en el tiempo, qué es lo que realmente va a ir ocurriendo con el proceso del crecimiento y obviamente de qué variables depende ese crecimiento. Entonces, el sistema esquelético, aquí está en este cuadro que lo resume de manera muy bien. Hablamos del mesodermo paraxil. Y recuerden ustedes, ahorita lo veremos, el mesodermo paraxil origina los somitas.
Los somitas, recuerden ustedes, son bloques de células de origen mesodérmico que se localizan a todo lo largo del tubo neural. Van desde la región occipital hasta la región sacra. Recuerden ustedes que estos somitas me permiten establecer la edad que tiene el embrión. Entonces, mesodermo paraxil, somitas. O sea, tenemos ya un primer grupo de células que contribuyen a originar el sistema esquelético. Ese primer grupo de células se denominan los somitas. ¿De dónde provienen? Del mesodermo paraxil. Doctor, Señor. es que la compañera Carol le escribió por el chat porque Sí. no tiene micrófono, tiene el micrófono dañado. Por si Ella. puede mirar. Carol, sí, Porque quizás. ella, ustedes me escuchan muy bien, ¿cierto? Sí, sino que, sí, pero ella sí Bueno, escribió listo. De un todas mensaje. maneras, dígale que le agradezco que por lo menos me lo haya expresado. Porque así, hago un paréntesis rápido, así como la otra vez me criticaron, que yo no sé qué, que en fin, que iban a esperar allá. Entonces yo creo que también pues es importante y rescato ese punto de vista, pues por lo menos, vean, no estoy, no puedo asistir o lo que sea como mínimo. En mis tiempos, muchachos, eso era así. Uno faltaba a una clase y buscaba al profesor al otro día, no lo llamaba al celular porque celular muchos no tenían. Pero el otro día o en la clase siguiente, doctor, yo no pude estar por tal razón. Ahora, como la canción aquella que tanto les gusta a ustedes, como si nada, como si nada. Así dice la canción. Bueno, entonces, bueno, retomemos acá entonces esa parte. Sistema esquelético, mesodermo paraxil. El mesodermo paraxil se forman los somitas que van a todo lo largo del tubo neural, que ya los tenemos, ahorita se los muestro de nuevo. Resulta de que estos somitas van desde la región occipital hacia la región sacra. Los somitas se diferencian en dos grandes estructuras, que son, o tres, perdón, los dermomiotomas, los esclerotomas y los miotomas. Esos somitas tienen una porción que aquí dice dorsolateral que se llama dermomiotoma y una porción ventromedial que se llama esclerotoma. ¿Qué forman los dermiotomas? Van a contribuir a formar parte de lo que va a corresponder a los filetes cutáneos nerviosos nacidos de la médula espinal y que van a cubrir un área cutánea específica. Los esclerotomas, vamos a ver más adelante, qué van a originar el mesénquima o el tejido conectivo embrionario. Y ese mesénquima o tejido conectivo embrionario se va a diferenciar en osteoblastos, fibroblastos y condroblastos. Entonces, somitas, dermatomiotoma, miotoma y esclerotoma. Esclerotoma, la parte ósea, cartilaginosa y de ligamentos de la columna vertebral. Los miotomas, los músculos paravertebrales, y los dermatomiotomas, como ya lo dije, son áreas cutáneas inervadas por filetes nerviosos cutáneos, de alguna manera. Aquí les estoy mostrando entonces, vean. Esta estructura que usted la conoce se denomina el ectodermo. Este ectodermo se comienza a imaginar paulatinamente. Aquí está la notocorda. Dijimos que la notocorda es la que sencillamente comienza a irse deslizando a todo lo largo del tubo neural y la que va a trazar realmente ese proceso de invaginación. Este es el mesodermo paraxil, este es el mesodermo paraxil, este es el mesodermo intermedio y este es el mesodermo lateral que se divide en dos hojas. De aquí, este mesodermo paraxil, de aquí es donde se forman los somitas. Entonces, primeras estructuras que originan el tema esquelético, somitas, que originan toda la parte ósea, esquelética, muscular y ligamentosa de la columna vertebral. Estos somitas están creados para proteger la columna, para proteger la médula espinal, como para que eso quede claro. Bueno, aquí les muestro en esta otra área los famosos somitas, que ya lo hemos dicho, estos son los somitas, ¿ve?
Estos son los somitas, recuerde que estos son los pliegues cerebrales, que del cuarto par de somitas hacia abajo hablamos de médula espinal, en fin, ahí está claro pues todo eso. Esas son las ventajas como de jugar con esto aquí. Yo creo que hasta ahí espero esté lo suficientemente claro. Entonces, regresémonos ahorita a donde estábamos. Listo. Vienen también un grupo de células denominadas las famosas células de la cresta neural. Aclaro, las células de la cresta neural, ya lo dije. ¿Alguien me quiere recordar? Las células de la cresta neural, ¿qué es lo que realmente origina? ¿Y de dónde viene? Eso ya lo discutimos. Ojalá que alguien diga algo. Pues, bueno, no sé si estoy mal, pero sé que participa más que todo en la formación de los huesos, pues de la cara y del cráneo, pues en cuanto al sistema óseo. Bueno, Esas vienen ajá. de la porción, de una porción del tubo neural. Sí, acuérdese que dijimos que las famosas células de la cresta neural eran un grupo de células denominadas células disidentes que no participaban en el cierre del tubo neural. Listo. Bueno, aquí para mostrarles la diferenciación de los somitas. Este es nuestro tubo neural. Todo esto es mesodermo paraxil y todo eso son somitas. Esos somitas, dijéramos entonces, tienen una porción, un dermatoma, un esclerotoma y un miotoma. Esas son las tres porciones de los somitas. Vean, repito. Esclerotoma va a formar toda la parte esquelética, ósea y ligamentosa de la columna vertebral. Luego vienen la parte de los miotomas que originan los músculos paravertebrales y luego vienen los dermatomiotomas que son los filetes cutáneos que lo están formando. Bueno, aquí entonces para irles mostrando, estas estructuras que van a estar acá, en esta parte, este es nuestro tubo neural, estas estructuras que van a quedar aquí en este lado y aquí en este lado son las famosas células de la cresta neural. Aquí está nuevamente, este es nuestro tubo neural, está nuestro corda, estos son las aortas dorsales, este es el mesodermo paraxil y esta es mesodermo intermedio y este es el mesodermo lateral. Tenemos una hoja somática y una hoja esplánica del mesodermo lateral. Aquí nuevamente para que lo observen cómo se encuentra allí. Bueno, entonces, listo. No sé si hay alguna inquietud hasta ahora. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos somitas y cresta neural. ¿Qué origina la cresta neural? A ver, ¿qué origina la cresta neural que se relaciona con el sistema esquelético? Los huesos de la cara. El esqueleto maxilofacial de la cara. Bueno, ¿y cómo es que ocurre ese proceso? Migran hacia Por los medio arcos de faríngeos. densificación Eso. Migran hacia los arcos faríngeos y forman el esqueleto maxilofacial de la cara. Listo. Entonces, somitas, cresta neural. Listo. Y recuerden ahí también que tenemos, obviamente, como lo mencionamos ahorita, la presencia de células mesenquimatosas. Esas células mesenquimatosas van a originar, como ya lo dijimos, los osteoblastos, fibroblastos y condroblastos, que son eminentemente de ese origen. Bueno, entonces aquí están, vean. Sistema esquelético origen, entonces este origen dijimos que células mesenquimales, mesodermo paraxil, la lámina lateral del mesodermo somático y las famosas células de la cresta neural que tanto hemos mencionado nosotros. Listo. Bueno, ahí está, pues vea qué tontería la que estoy haciendo acá. ¿Cuándo se inicia ese proceso? En la tercera semana de desarrollo.
Acuérdese que lo primero que ocurre en la tercera semana de desarrollo es el proceso de neurulación y el proceso de gastrulación. Listo, no creo que haya problema por ahí. Bueno. Aquí pueden ver ustedes entonces el esqueleto recién nacido a término. Observen que llama mucho la atención con relación a eso en la primera parte inicial y en la formación. La parte que tiene que ver como con la cabeza. Pregunta, ¿al momento del nacimiento están osificados todos los huesos o no? No, doctor. No, doctor, No, doctor. No, señor. no No están están osificados osificados. todos los huesos. Ahorita veremos ese proceso pues como de osificación, realmente como en qué consiste. Entonces, tercera semana, acá, mesodermo, tercera capa germinativa, mesodermo intraembrionario y mesodermo extraembrionario, que eso ya creo que también lo habíamos como visto a manera de recuerdo. Listo. Entonces, veámoslo acá. Acá está entonces. Aquí va a estar ese el mesodermo paraxil, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral, que ya dijimos qué pasa con ello. Entonces, en el sistema aquí esquelético que venimos nosotros hablando, yo ya les había dicho que el mesodermo paraxil se van a originar los somitas, listo, que son bloques de tejido mesodérmico, disposición arrozariada a lo largo del tubo neural, en sentido cráneo caudal. Listo. Determinan la edad del embrión, originan regiones de la columna vertebral y se fusionan entre ellos. Esta es la parte característica de los somitas. Entonces, cuando nos pregunten por los somitas, esto es lo que vamos a decir respecto a los somitas. Esas cosas que tenemos acá, que son bloques de tejido mesodérmico que se disponen de manera rosariada a todo lo largo del tubo neural, en sentido craneocaudal, determinan la edad del embrión. Si ustedes revisan los libros de embriología, se van a dar cuenta que dependiendo del número de somitas se establece la edad del embrión. Si alguien puede consultar y me cuenta ahora, muy bueno fuera. Eso es la parte de los somitas, que creo que ya se los mostré acá. Estos son nuestros somitas. Y ya dijimos las 3 porciones que tienen los somitas. Creería yo pues que no habría como mayor complejidad. Acá ya les mostré toda esta parte, en fin. Va a ser, aquí se va a formar nuestro tubo neural y por aquí están en este ladito nuestras famosas células de la cresta neural, que ya de ella hablamos suficiente, entonces no vamos a hablar más nada de ellas. Entonces los somitas ya lo dijimos, porción ventromedia esclerotoma, vértebras y costillas, porción dorsal dermatomiotoma, y las de la región del miotoma forman los músculos, los músculos paravertebrales. Y las dermatomas forman la parte que va a corresponder a la dermis. Listo, ya. Aquí está, también ya les mostré estos grupos de células que están acá. Este es nuestro tubo neural, este es nuestro notocordo, y esto es un somita con células que se han diferenciado para esclerotomas, para dermatomas o para dermatomiotomas. Listo. Las células mesodérmicas se originan de donde, del mesénquima. Siempre hemos hablado del mesénquima. ¿Qué es eso del mesénquima? A ver, ¿quién me ayuda con eso? ¿Qué diferencia entre mesénquima y mesodermo? ¿O eso será igual? Eso lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Pues doctor, tengo entendido que los somitas después de que se van diferenciando, se vuelven mesénquima, que serían como tal el tejido embrionario. Bueno, ¿qué otra diferencia pudieran darme? Doctor, yo tengo entendido que Señor, dígame, lo escucho. pues que el mesénquima es el que proviene del mesodermo, ¿cierto? Pues Eh, que es un tejido primitivo.
Sí, a ver, el mesodermo es una capa germinativa como tal, y uno pudiera decir que de ese mesodermo se origina el mesénquima, y ese mesénquima es un tejido, pudiéramos decirlo, no muy especializado como es el caso del mesodermo. Me explico. Del mesodermo, recuérdenme, ¿qué estructuras se derivan del mesodermo como capa germinativa? A ver, Pues doctor, los cartílagos, todo el sí, riñón, la médula ósea, la sangre, los vasos. exactamente. El músculo, Para doctor. músculos correctos, entonces mesodermo comienza con M, M de músculo, entonces músculos, huesos, ligamentos y muy bien. Y las células relacionadas con la formación de la sangre. En esa línea tenemos entonces un grupo de diferenciación, pudiéramos decirlo un poco más especializada. Para el caso del mesénquima, no son líneas celulares tan especializadas, pudiéramos decirlo de alguna manera. Y el mesénquima contribuye a formar más un tejido como, discúlpenme, como de relleno, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, en la formación de los pulmones, que se interactúa con el mesénquima que hay, en la cual interactúa el endodermo, en este caso la yema pulmonar. Igual para el caso de la formación, por ejemplo, del aparato urinario y de los uréteres, donde allá la brote ureteral interactúa con el mesénquima. Entonces el mesénquima, podemos decir, es un tejido, no lo llamemos de relleno para no ser tan despectivo con ellos. El mesénquima es un tejido más bien poco especializado que facilita la interacción con otras estructuras para formar como tal, eh, por ejemplo, el pulmón, para formar como tal el riñón. Y la mayor parte de tejido conjuntivo embrionario proviene del mesénquimo. La cresta neural ya lo acabamos de ver ahorita, qué es lo que pasa con cada una de ellas. Bueno, entonces, en el hueso, obviamente, ocurre un proceso normal, fundamental, que es el proceso de la osificación. Y ese proceso de osificación se lleva a cabo mediante dos procesos fundamentales que van a corresponder, uno, osificación ósea y otro que va a corresponder a la osificación membranosa. Hay clara evidencia de que hay un grupo de estructuras óseas que parten de un modelo de osificación membranosa y otras que parten de un modelo de osificación endocondral. Los modelos de osificación membranosa y endocondral son los responsables, por ejemplo, de la formación como tal del sistema esquelético. Para que estos procesos de osificación ósea, bien sea membranosa o sea endocondral, se generen, pues dependen básicamente de una información genética ya previamente establecida, que discutiremos ahora más adelante. Cuando uno habla de las extremidades, pues las extremidades básicamente sufren un proceso de osificación endocondral, que vamos a ver cómo de qué se trata. También tendremos que dar cuenta de la formación de la parte del cartílago. Acuérdense que estos cartílagos se desarrollan a partir de mesénquima. Esos mesénquima aparece alrededor de la quinta semana, se inicia ese proceso. Hay unos centros de osificación que daremos cuenta. Se forman condroblastos que van a formar cartílago. Los condroblastos van a formar cartílago y se hace necesario, obviamente, que ese cartílago tenga una matriz de colágeno, que me imagino que algo han hablado del colágeno, que tipo 1, que tipo 2, que tipo 3. Bueno, en fin.
Y sobre esa matriz se deposita una sustancia denominada la sustancia fundamental. Aparte de eso, obviamente, hay una interacción cartilaginosa con el colágeno y con esa matriz de cartílago para finalmente ya formar como tal un fibrocartílago, que en la mayoría de las situaciones, para el caso de las extremidades, es un cartílago elástico. Eso es lo que ocurre básicamente con la parte de la formación de los cartílagos. En la parte ya de la histiogénesis como tal del hueso, hablemos un poco de la osificación membranosa. A ver, ¿qué leyeron por ahí? ¿Qué tienen de osificación intramembranosa? ¿Qué hay o qué me pueden contar sobre eso? Es la que se da principalmente en los huesos planos. En los huesos planos, correcto, señorita. Su voz se me hace muy familiar. Doctor, ¿y no necesitan de una plantilla como tal cartilaginosa para, como en el caso de la osificación endocondral? Perfecto, correcto. ¿Qué más? También participan como en el engrosamiento también de los huesos largos, pero eso ya en cuanto a los huesos largos es más del proceso de osificación endocondral. Perfecto. Hay una situación que yo se los mencioné ahorita a ustedes que era fundamental. ¿Qué era fundamental en la formación y qué es lo que yo quiero que ustedes aprendan? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes aprendan? A ver, que lo mencionamos ahorita. Cuando uno habla de la osificación, a ver, que ahorita lo mencionamos nosotros. Cuando uno habla de procesos de osificación, tiene que partir de un elemento o de dos elementos grandes. Los dos elementos grandes son el modelo sobre el cual se inicia la osificación y el segundo elemento grande tiene que ver con los famosos centros de osificación. Tanto en la osificación intramembranosa como en la osificación endocondral hay que tener en cuenta los elementos. El modelo a partir del cual se lleva a cabo la osificación, que es diferente para la osificación membranosa que para la osificación endocondral. Punto número 1. Punto número 2. Tenemos también que tener en cuenta de manera muy clara nosotros que existen unos famosos centros de osificación. A ver, ¿qué son esos centros de osificación? ¿Qué son esos centros de osificación? Doctor, pues donde se da el proceso de la formación de un hueso. Esos centros de osificación son acúmulos de células de origen mesenquimático, como usted bien lo dice, que señalan el inicio del proceso de osificación del hueso, que vamos a ver juegan un papel decisivo e importante en el desarrollo del hueso. Segundo, esos centros de osificación me señalan a mí también y me ponen de presente a mí la edad ósea, es decir, yo en un niño, y se los dejo para que lo averigüen, puedo estimar la edad ósea en el niño dependiendo de la aparición de los centros de osificación. Y son acúmulos de células de origen mesenquimático que señalan de cierta manera el crecimiento de los huesos. Entonces, si son un grupo de células de origen mesenquimática que señalan el crecimiento del hueso, ¿dónde por lo general encuentra uno los centros de osificación? Primero en la diáfisis y luego en las epífisis. Bueno, listo. En la diáfisis y primero en las epífisis. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Los de la diáfisis son primarios, Sí, pues son los que primero aparecen y luego migran hacia la epífisis. sí. Perfecto.
Hay un detalle también muy importante respecto a esos centros de osificación, y es que aparte de señalar el crecimiento, el desarrollo del hueso, como se los dije ahora, permiten determinar la edad ósea. Pero la edad ósea, ¿en qué tipo de personas me permiten determinar la edad ósea de los centros de osificación? Pues ya en las personas adultas. ¿Cómo? Sobre todo en los niños, ¿no es cierto? En nosotros, en los adultos, ya no. Vamos a ver que hay un proceso para la final donde las epífisis se unen ya con las diáfisis, donde finaliza básicamente el crecimiento. ¿Ustedes qué han escuchado decir? ¿Hasta qué edad más o menos uno tiene un crecimiento? Hasta aproximadamente los 18 años ya tienen que Sí, estar ahí hay formados. una más o menos en eso, sí. Algunos hablan entre 18 y 20 años, es decir, usted después de 18 a 20 años no va a crecer más. Yo no sé si ustedes algunas estarán en ese proceso de crecimiento o no. Bueno, lo dejo hasta ahí. Bueno, aquí está entonces osificación intramembranosa. Mesénquima condensada, osificación inicia. Aquí hay un osteoblasto progenitor. Recuerde que nosotros tenemos que hablar fundamentalmente también de dos grandes tipos de células, los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos son células formadoras de hueso y los osteoclastos son células que permiten el remodelamiento óseo. Debe existir un equilibrio entre osteoblastos y osteoclastos respecto a eso. Bueno, aquí tenemos entonces los osteoblastos, células formadoras de hueso. Aquí el hueso, como aparece, está más mineralizado. Recuerden que se deposita colágeno acá, se deposita calcio. Hay un detalle muy importante que no se los mencioné ahorita, que tiene que ver con la osificación. ¿Qué me faltó que no les dije? ¿Puede repetir, porfa, doctor? Hubo algo que yo ahorita a ustedes, cuando hablé de osificación, no se los mencioné. ¿Qué no les mencioné? Que es vital. Se me quedó eso. Y no lo mencioné. Ajá. La irrigación y la inervación, doctor. Bueno, pero fundamentalmente, ¿qué? En los músculos, ¿qué es fundamental para su desarrollo? Y en los huesos, ¿qué es fundamental para su desarrollo? Como tal, aparte de las células que me he mencionado. Hay dos elementos cruciales para el desarrollo del hueso. Ya hablamos de los centros de osificación. Un segundo elemento importante para el desarrollo y activación de la formación ósea, ¿cuál es? Ahí está en esa gráfica, que yo no se los dije ahorita. La llegada de los vasos sanguíneos. Porque de qué manera uno pudiera explicar entonces por qué en el hueso se lleva a cabo el proceso normal de hematopoiesis. ¿Uno cómo explica eso? ¿Cómo explicar esa parte? Es fundamental la invasión ósea y la invasión vascular. Mientras no haya una invasión vascular al hueso, ese desarrollo no se lleva a cabo. Es fundamental que se tenga ese proceso de la llegada de los vasos. Eso lo había olvidado. Aquí se ve claramente en esta gráfica. Van llegando los vasos y una vez llegan los vasos, miren entonces acá, ¿qué va a ocurrir aquí? Se deben de ir formando las diferentes células y se debe ir dando paso al sistema hematopoyético. Recuerde que el sistema hematopoyético inicialmente, las células sanguíneas, ¿dónde se originan? En la etapa embrionaria. En el hígado. Antes del hígado, ¿dónde, señorita? Recuerden, saco vitelino, vaso, hígado y el hueso. Finalmente ahí termina todo ese proceso. Entonces, fundamental esa parte. Listo.
Igual entonces vamos a tener aquí, mire que de esta mesénquima que está aquí condensado, se van a diferenciar para formar ¿qué? Mire, osteoblastos, ¿sí? Aquí comienza a formarse la matriz osteoide y mire cómo esos osteoblastos comienzan a invadir esta matriz osteoide y la van rodeando. Y aquí comienzan a llegar los vasos. Porque si no llegan los vasos a los huesos, es clarito. Al no llegar los vasos a los huesos, el hueso cómo se nutre, si el hueso son células vivas también. Eso no lo podemos olvidar. Bueno, acá está. Los osteoblastos están separados entre sí y contactan por prolongaciones. Bueno, se deposita calcio, la llegada de los vasos sanguíneos guarda relación con el sistema de Haversiano que aparece en los huesos y finalmente el depósito de calcio, el depósito de colágeno y de matriz osteoide hace que le dé al hueso, obviamente, un elemento que es importante para su desarrollo y es que se haga compacto. Ustedes habrán escuchado decir que en los niños los huesos, no, es que los huesos del niño son elásticos, ¿qué hay de eso? Uno pudiera decir que un niño de 3 años tiene los huesos elásticos, entonces uno ve que el niño se voltea, gira, dobla las piernas y los mueve. Eso se debe a la elasticidad de los huesos, o a qué se deberá esa posibilidad que el niño tiene de moverse tan fácilmente. Un niño pequeño levanta las piernitas, las voltea, las cruza, hace de todo. A ver, ¿qué hay con eso? Doctor, ¿Será eso? eso tiene que ver con el colágeno, pues porque son más Pero los huesos delgados. son realmente elásticos, ¿o no es la pregunta? No es el colágeno, no Pues son no los... había modificado del todo, Ujú. entonces, pues Pero yo quiero que nos quede eso bien claro a nosotros, les voy a dejar esa inquietud. ¿Será que los huesos de los niños se pueden curvar? Miren lo que les No, pregunto, ¿se pueden curvar? ¿O qué es lo que se demuestra con ellos? pues que el colágeno, o Sí, sea, pero el colágeno localizado ¿dónde? en los tendones y los ligamentos. Bueno, sí, pero ¿dónde más? En las articulaciones. Las articulaciones son un poco más laxas. Pero decir que el hueso de un niño recién nacido se puede curvar, que el niño puede doblar el fémur, por ejemplo, doblar el húmero, yo no creo. no, doctor. No, no lo puede hacer, porque ya partió un proceso de osificación que falta por finalizarse. Pero básicamente son las articulaciones las que son mucho más laxas y por eso le permite hacer ese tipo de cosas. Bueno, es una característica importante, sobre todo en los huesos planos, que se forme un hueso, una porción esponjosa. Yo pregunto, ¿cuál es la necesidad de que haya una porción esponjosa en la formación de los huesos? Que se ¿Qué pueda implica albergar la eso que sea médula ósea, esponjosa? doctor. ¿Ah? Que como ¿Cómo? van a tener espacios que se llaman trabéculas, entonces se va a Sí, poder almacenar la médula ósea en esos lugares. bueno, en esos lugares. Esa es una importancia del hueso esponjoso. Y otra, ¿cuál pudiera ser? Desde el punto de vista estructural. Quitar la densidad del hueso, doctor. Claro. Y lo otro también, ¿cuál es? ¿Ah? Si lo miramos desde ese punto de vista de fuerzas. Que la disposición de las trabéculas se puede reorganizar para adaptarse a Bueno, cambios, por y ejemplo, en un también aumento de le da peso. algo más de soporte al hueso. ¿Sí? Le da algo más de soporte al hueso. Usted ve en la construcción de los edificios, por ejemplo, esos edificios que hacen como el Centro Comercial Bolívar, que colocan un poco de tubos y de cosas. Eso es básicamente, eso le da una mayor estructura de sostén. Entonces no son en muchos de los casos eh, vigas o columnas armadas, sino que mire que esa exposición como de trabéculas de cruzar una entre otra le da como un poquitico más de solidez y un poquitico más como de sostén al hueso. Pero mire que también llama la atención que ese tipo de hueso compacto, como usted lo dijeron ahorita, nos permite que se genere el espacio para lo que se relaciona con la parte de la médula ósea. Bueno, acá está.
Esto es todo mesénquima lo que tenemos acá. Aquí tenemos un tejido fibroso, tejido osteoide. Aquí se forman los osteoblastos, aquí queda la parte de la matriz y por aquí están los capilares que comienzan a invadir el hueso. Acá ya obviamente esos capilares se acercan mucho más al hueso, comienzan a invadirlo para que se formen las células hematopoyéticas allí en esa parte. Bueno, eso es respecto a la osificación membranosa. Déjenme que yo tengo por acá otra presentación por aquí para que usted no diga, no, es que ese señor no prepara, ese señor como que no. Y yo sí hago lo posible porque así sea. Esta la pueden ver allí, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, doctor. Ah, uy, Dios mío, siquiera uno. Hay que nombrar un monitor para que conteste. Siquiera uno. Esto es más o menos lo que le estaba mencionando ahorita con relación a la parte de la osificación membranosa. Aquí tenemos todo este proceso, miren. Lo que les mostré ahorita de los osteoides, osteoblastos, osteocitos en células inmaduras, y luego comienzan a llegar los vasos sanguíneos. Y esos vasos sanguíneos, mire que ubican en las porciones trabeculares de los huesos, en el hueso esponjoso. Bueno, voy a mostrarles por acá. Aquí están como los pasos de la osificación membranosa. El mesenquio en el esqueleto embrionario se diferencia en capilares y osteoblastos. Los osteoblastos aparecen en un grupo llamado centros de osificación. Bueno, que los osteoblastos secretan el matriz osteoide para no repetirle toda esta parte que está aquí alrededor de eso, que hay una interacción importante entre las células del mesénquima y los vasos sanguíneos para comenzar obviamente a formar el hueso. Que el hueso esponjoso que se forma allí consta de distintas matrices trabeculares y su tejido vascular se convierte en médula roja, que eso ya lo tenemos ahí nosotros. Listo. Aquí esta es otra gráfica de la parte de osificación intramembranosa. Aquí está la misma situación. Su nombre se debe a que la formación de hueso tiene lugar al interior de una placa membranosa densa de mesénquima, placa membranosa, porque en la osificación endocondral es una placa cartilaginosa, huesos del plano del cráneo, la clavícula. Esto es en lo que tiene que ver con toda esa parte. Bueno, ya lo dijimos, el mesénquima esto da origen y reviste el cerebro y pasa por el proceso de osificación membranosa. Cierta cantidad de estos huesos planos membranosos se caracterizan por poseer espículas. Bueno, listo. Bueno, ahora hablemos de la osificación endocondral, pero antes de eso es importante que tengamos presente qué huesos se forman por osificación membranosa. Los huesos del cráneo. Los huesos del cráneo, pero básicamente todos los huesos del cráneo. ¿Cómo está formado el cráneo? Desde el punto de Doctor, por vista el anatómico. neurocráneo y el viscerocráneo. Bueno, hablamos entonces de, en mis tiempos era condrocráneo, viscerocráneo. El condrocráneo, que es parte, lo que corresponde básicamente a la base del cráneo, ese no tiene osificación membranosa, tiene osificación endocondral. Lo que es la calota es el que tiene osificación membranosa. Y esa osificación membranosa en los huesos planos, que también incluye
a la clavícula, entre otras. ¿Qué caracteriza? ¿Qué hay con todo eso? ¿Qué puede uno decir al respecto? ¿Cuál es la importancia de eso? Doctor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué caracteriza, obviamente, en la formación del cráneo esa osificación membranosa? Aquí les muestro algo. ¿Por qué los huesos del cráneo de la calota, estos que son los de la calota, estos los de la calota, los de acá, o de la bóveda craneana, llamémoslo así, por qué tienen osificación membranosa? Pues doctor, se supone que es para que en el momento que esté pasando el feto por el canal del parto, las Sí, membranas y los huesos que apenas se están formando se puedan superponer ajá, y también para que el encéfalo pueda ir creciendo, porque si ya está osificado del todo, pues el encéfalo quedaría de ese tamaño. correcto. Esas son como las dos situaciones fundamentales, usted lo acaba de decir, que los huesos se puedan superponer, se puedan desplazar entre ellos y permita reducir el tamaño de la circunferencia craneana, y la segunda, permitir el desarrollo del cráneo. Esas estructuras que separan los huesos al momento del nacimiento, ¿cómo se denominan? Ahí lo tienen. ¿Cómo se denominan? Las fontanelas, doctor. Fontanelas. Si yo Las le pregunto, fontanelas, les pregunto a doctor. ustedes las fontanelas, ¿de qué origen son? ¿Usted qué me dicen a mí? Mesenquimático, doctor. Las fontanelas son de origen mesenquimático. Totalmente de acuerdo. Que separan los huesos entre sí. Ahora, esos huesos posteriormente se van a unir para formar las famosas, ¿qué? Suturas. ¿Usted no les llama la atención una cosa? ¿Qué copió el hombre del cráneo de nosotros para hacer algo? A ver, ¿qué copió? ¿Qué copió? Imagínense cuando uno coge el cerebro y mira algunas de las cosas, ¿qué copió el hombre que utilizó para su uso? A Pues ver, doctor, Las creería yo que las suturas, esas ¿qué? suturas dan las ubicaciones de los huesos y pues por ahí derecho en el encéfalo hacen la Bueno, representación de las pero mismas listo, suturas. por eso, pero si yo mejor dicho, les voy a decir de esta manera. Hay una estructura utilizada en las prendas de vestir que fundamentó la formación de esa estructura en las prendas de vestir, o se utilizó en las prendas, en la ropa que nosotros utilizamos, que se tomó casi como referencia de esto. ¿Quién me dice, pues? Si me dicen, ya acabamos esto. Uy, Dios mío, que no me digan. Doctor, ¿puedo volver a repetir, porfa? ¿Qué estructura se tomó en referencia de nosotros? ¿Mm? Para utilizar en las prendas de vestir. Doctor, Señor. no es el fieltro. No. Muchachos, ¿a ustedes no les parece una cosa interesante? Ustedes, bueno, ¿a ustedes no les parece que las cremalleras tienen algo que ver con esto o no? Esto yo estoy como muy perdido, hablando mucha bobada ya hoy. Ah, las fontanelas, sí, cuando Claro, se cierran. mire que la unión que hay no es como, a ver, como le digo yo, de coger un extremo y pegarlo con otro. ¿Me hago entender? De no coger un borde y lo pego con otro. Pues ahí sí ocurre, un hueso se adhiere al otro,
pero una forma de adherirse y de generar mayor resistencia es a través del entrecruzamiento de esas estructuras que tienen los huesos. ¿Sí me hago entender? Usted mira acá estas fontaneras, sí, ellas se unen, pero tiene como, aquí quedan como unos remanentes entre uno y otro de cada uno de acá para que se pueda, no se pega el hueso como cuando uno cogió un extremo de un lado y lo adhiere y lo pega al otro. ¿Me hago entender? Casi que para garantizar eso que hay allí, aquí hay como unas pequeñas, sí pueden ser como espículas o salientes de un lado y del otro para que encaje este en el lado de acá y darle como mayor fuerza a eso, y no que quedaran como pegadas, como cuando se parte un pedazo de una cosa y usted y recta y usted coge y la pega. Bueno, listo. Bueno, entonces, hasta ahí vamos con esa parte. Entonces, los huesos del cráneo sufren osificación membranosa. Dijimos por qué osificación membranosa. No se olvide que la osificación membranosa, en este caso, termina después del nacimiento, que también tiene centros de osificación, ¿sí? Que aquí se habla del diploe, que es una parte interesante que no la vemos en los demás, como en los demás huesos. Pero no sé si a ustedes les llama la atención, siendo los huesos del cráneo relativamente de menos espesor que los demás huesos, pues obviamente permiten soportar ciertos traumas, naturalmente no del todo. Entonces recuerden que si uno lograse retirar los huesos de la bóveda craneana, ¿con qué se encuentra? Vamos a suponer que se abre esto acá. Cuando yo lo abro, ¿qué encuentro acá debajo? ¿Encuentro qué? Las meninges, doctor. Las meninges. ¿Cuál es la primera meninge que me encuentro? No, muchachos, hay que saberlo, pues. Dura madre, Dura La madre, doctor. dura doctor. madre, muchachos, la dura madre. Entonces, la dura madre prácticamente, la dura madre, como lo hemos dicho, es la capa que sencillamente está cubriendo, esa telita, pues, si me permiten, así hablando de esas bobadas, que está cubriendo realmente el hueso y que está directamente en contacto. O sea, que cuando se recibe un trauma, por ejemplo, un trauma contundente en el cráneo, y ese trauma contundente en el cráneo alcanza a coger la masa cerebral, pues rompe la dura. Y pueden romperse vasos también, bueno, en fin, cosas de ese tipo. Listo. Pasémonos entonces, ahora sí, muchachos, para que hablemos de ya de otro tipo de osificación, que es básicamente la osificación endocondral. Mencionemos algunas cosas de la osificación endocondral, que se inicia en el periodo embrionario. Supone las demandas de calcio y fósforo que esto lo aporta la madre, que tiene un centro de osificación primario que está en la diáfisis, que tiene un centro de osificación secundario que está en la epífisis y que aparece luego del nacimiento. Creo que el único hueso que tiene un centro de osificación secundario antes del nacimiento corresponde como a la rodilla. Entonces, las células que están allí se hipertrofian, pero son invadidas por tejido conjuntivo vascular. Esto es importante. Vascular. Tiene una placa epifisiaria de cartílago. Hay una interacción, obviamente, de una porción externa que tiene cartílago con el hueso esponjoso. Usted sabe que la parte terminal de los huesos es más bien cartilaginosa. La fusión, como lo dijimos ahorita, entre la diáfisis y la epífisis está ocurriendo más o menos alrededor de los 20 años. Bueno. Osificación de las extremidades, o sea, osificación endocondral, que es la que tenemos acá, ahí está, osificación endocondral. ¿Qué diferencia teníamos con la membranosa? La membranosa también partía de mesénquima, pero ¿cuál es la característica de ese mesénquima? ¿Ah? ¿Qué característica tenía ese mesénquima
en la osificación membranosa. ¿Qué habíamos dicho? Bueno, hay que partir de que en ambas estamos hablando de mesénquima. ¿Qué diferencia hay? Si ustedes recuerdan acá, aquí aparece un mesénquima más condensado. Y ese mesénquima más condensado obviamente le da las características de cartílago. O sea que estamos hablando de moldes cartilaginosos. Mientras que ustedes, como les mostré ahorita, el mesénquima por acá, ese mesénquima, miren ustedes acá. Aquí tenemos un mesénquima que está también condensado, pero mire que está más disgregado acá. Pero para el caso específico de las extremidades, aquí este mesénquima que nosotros tenemos acá es un mesénquima más organizado, más estructurado, no disgregado, si me permiten el término. Entonces hablamos de lo mismo, modelo de cartílago, de ahí parte. Un centro de osificación primario que está en las diáfisis y permite aumentar de tamaño. También tiene una matriz. Hay una cosa muy interesante acá en este modelo cartilaginoso, es que hay un proceso permanente de mitosis. Hay una hipertrofia de células mesenquimáticas. Hay muchísima mitosis acá para poder generar el crecimiento del hueso. Tenemos también importante acá es que ese hueso también va a ser invadido específicamente por vasos sanguíneos, como lo mencionábamos ahorita. Entonces, como 4 cosas grandes del modelo cartilaginoso. A ver, esas 4 grandes son el mesenquia que hemos hablado, mesénquima se calcifica. Entonces, pero tendremos 3 cosas grandes. 1, modelo cartilaginoso. 2, condrocitos hipertrofiados. 3, la llegada del vaso sanguíneo. Y 4, la aparición de centros de osificación secundarios en las diáfisis para poder tener el crecimiento del hueso. En eso podemos resumir en gran parte el proceso normal de osificación. Aquí también se ve en este gráfico. Listo. La misma historia. Por acá estos serán condensaciones para centros de osificación primario. Aquí está la llegada del vaso. El vaso comienza acá a invadir las células y obviamente en las trabéculas se van depositando acá las células hematopoyéticas para dar y llevar a cabo el proceso del desarrollo del hueso. No olviden ustedes que esta invasión por parte de los vasculares tiene 2 funciones. Primero, en el desarrollo embriológico, facilitar el crecimiento de las células hematopoyéticas y lo segundo, que es bien importante tener acá, la parte de la nutrición del hueso. Acá está. La velocidad de reabsorción del hueso está controlada. El grosor del hueso compacto y el tamaño de la cavidad medular. Estos fenómenos de reabsorción tienen que ver con estos 2 elementos, con el grosor del hueso y el tamaño de la cavidad medular. ¿Quién realiza el proceso de reabsorción del hueso? Los osteoclastos, doctor. Exactamente. Correcto. Bueno. Aquí tenemos entonces lo que va ocurriendo con el hueso en la medida en que va pasando el tiempo. Pero mire que cuando estamos aquí mencionando nosotros en esta parte, señorita, buenos días. El hueso. ¿Y por qué por tamaño? Dependiendo de la edad, el hueso va paulatinamente creciendo. En longitud, eso corresponde más o menos a una edad de unos 10 años. Y aquí va corriendo hasta tener un hueso más o menos hasta 21 años, donde la epífisis se fusiona con la diáfisis. Entonces va poco a poco creciendo, pero miren que hay un detalle interesante. Hay un crecimiento no solamente en longitud, sino un crecimiento también en diámetro, que se va dando paulatinamente con el tiempo. Si usted compara este de 22 años con este, pues obviamente hay diferencias notorias con relación a eso.
Con eso para decirles que el hueso es una célula que requiere aporte de oxígeno, requiere aporte de nutrientes. Sí, sí, cómo no. Por ejemplo, mi hijo que tiene 16 años, es un muchacho que mide 1,85 y todavía se va a estirar. Muy seguramente esa parte del crecimiento de los huesos se relaciona con tres situaciones. Primero, hay una condición genética importante. Si uno tiene sus progenitores son, pudiéramos decirlo, de gran estatura, pues hay esa tendencia genética. Segunda, es lo relacionado con la hormona del crecimiento. Recuerden que los huesos no son ajenos a la hormona del crecimiento. Entonces también hay que mirar desórdenes en el crecimiento. Y lo otro que hay que mirar, recuerden que hay unas patologías relacionadas con eso, ¿sí? Que vamos a analizar un poco más adelante, que tiene que ver con el gigantismo y lo demás. Bueno, listo. Entonces, hablemos ahorita del desarrollo de las articulaciones. Entonces hablamos de articulaciones fibrosas, en fin, vamos a meter con toda esta parte, articulaciones cartilaginosas, en fin. Ya dijimos que esas articulaciones también son, básicamente, se forman mediante la formación de cartílago. Y que obviamente, pues, ustedes deben de tener en cuenta que las articulaciones no son propiamente de las extremidades, sino que también tenemos articulaciones a nivel de la columna vertebral, articulaciones a nivel de los huesos. Bueno. El principal grupo de articulaciones que caracterizan los huesos de las extremidades son las articulaciones sinoviales. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué caracteriza una articulación sinovial? Primero, obviamente, que tiene una cavidad sinovial, que tiene líquido sinovial, que tiene una cápsula fibrosa y que tiene una cápsula articular. Por aquí están. La misma situación, todo es tejido mesenquimático. Miren, la parte de la cápsula articular es también de origen mesenquimático de alguna manera. Pero miren ustedes también que aquí va a existir un proceso importantísimo. Y es que, si ustedes observan acá, inicialmente toda esta parte del mesenquima está invadiendo la porción proximal y la porción distal de la articulación. Pero en el tiempo se va dando un proceso de resorción que tiene que ver con ¿qué? Con la formación de un espacio que es la cavidad articular para poder dar paso, por ejemplo, al caso del líquido sinovial. Vamos entonces ya cambiando un poco de tema. Resumamos hasta ahí. Respecto al origen del hueso, ¿cuáles son las células que participan en el desarrollo embriológico del hueso? Las células de la cresta neural Correcto, muy bien. ¿Qué más? y los somitas. Los somitas. Bueno, regálame un segundito, por favor. No, no, tranquilo. Tu mamá yo creo que sí para allá. Sí, claro, yo me voy a poner. Sí, no, listo, no, bien, pueda dejar, tranquilo. No hay problema. No, seguro, déjelo usted, tranquilo, déjelo. Ya para acá. Bueno, entonces yo recojo el carro y las llaves, ¿dónde las dejo? Estoy en clase. ¿Dónde las dejo? Bien, bueno, yo la recojo. Bueno, pues. Bueno, señorita. Bueno, vale. Bueno, jóvenes, qué pena con usted, pero es una llamada ahí de la hija y entonces sí, toca estar como atentos. Bueno, entonces sigamos acá con esto. Ahora sí, entonces hablamos de las células que eran cuáles, me estaban diciendo. ¿Me las recuerdan, por favor?
Células de la cresta neural y los somitas. Cresta neural, somitas, mesénquimo. Pregunto, ¿los arcos faríngeos tienen que ver con el desarrollo del sistema esquelético? ¿Qué podemos decir al respecto? Interesante, ¿cierto? A veces uno pone a ver un poco de cosas y comienza ahí como a falsearse eso. Les dejo la inquietud. Yo Doctor, preguntase, ¿puedo ¿los volver arcos faríngeos, a repetir la pregunta? sí, los arcos faríngeos tienen que ver o no con el desarrollo del sistema óseo? Sí, doctor, pues especialmente en la parte del cráneo, formando lo que son los maxilares, los huesos temporales. Bueno, de alguna manera, pudiéramos decirlo que indirectamente puede ocurrir eso. Pero recuerden que el esqueleto maxilofacial de la cara lo dan los arcos faríngeos por migración de la cresta neural. En otras palabras, si las células de la cresta neural no migran hacia los arcos faríngeos, no hay esqueleto maxilofacial de la cara. O sea que uno pudiera dar respuesta a eso, que eso sería como de manera indirecta. Listo. Bueno. Pero estaba hablando para el esqueleto axilar. El esqueleto axilar está formado por el cráneo, por la columna vertebral, costillas y el esternón. Ese es el esqueleto axil, que ustedes me imagino que ya también tienen claridad respecto a eso. Entonces, gran parte de estas estructuras provienen obviamente ¿qué? De los somitas, ¿sí? Ya dijimos, esclerotomas rodean el tubo neural y forman rudimento de las vértebras. Y obviamente, pues esos somitas se van cambiando de posición dependiendo de la situación. Entonces, cráneo, columna vertebral, costillas y esternón. Listo. Acá está el cráneo. Entonces, cuando hablamos de cráneo, hablamos de neurocráneo, cubierta protectora del encéfalo, y hablamos de viscerocráneo. Está muy clara esta gráfica. Entonces, el neurocráneo tiene, obviamente, un patrón, una osificación membranosa, que ya hablamos algo, y que tiene que ver con los huesos planos. Y tenemos una base del cráneo que corresponde al condrocráneo. Entonces, esta es osificación endocondral y osificación membranosa. Esta parte cartilaginosa, que es la base del cráneo, entonces proviene de un cartílago que se llama el cartílago precordal y el cartílago cordal. Entonces, repito, osificación membranosa, huesos planos. Y tenemos la osificación que tiene que ver con la porción cartilaginosa. Entonces hablamos del condocráneo precordal y del condocráneo cordal para hablar de osificación endocondral en la base del cráneo. Y el viscerocráneo, que tiene que ver con el esqueleto de la cara, pues en el primer arco y el segundo arco. Creo que eso está claro. Esa gráfica, pues ni para qué más, muchachos. Ni para qué más. Listo. Ahí yo creo que resumimos eso, güey. Pues acá estamos neurocráneo cartilaginoso y neurocráneo membranoso, que ya dijimos. Vamos a hablar aquí entonces, esa es la porción membranosa, que son estos huesos de acá, le corresponden a la calota. Esa es la porción, la osificación cartilaginosa. O sea que el cráneo tiene osificación membranosa y osificación endocondral. Osificación endocondral para la base del cráneo. Acuérdese que la base del cráneo está formada básicamente por ¿qué huesos? Aquí se ven, muchachos, vean. La base del cráneo, ¿qué huesos tiene? Doctor, el frontal, el etmoide, ¿Qué más? el Entonces tiene el esfenoides, frontal, el esfenoides, ¿qué más? temporales, occipital. Ajá, eso es todo base del cráneo. Entonces, esta parte, la base del cráneo, ya lo dijimos, todo esto es osificación cartilaginosa. O sea que en un principio esto es puro cartílago. Y los cartílagos que van a formar corresponden al condocráneo, al precordal y al cordal. Listo, ya sin mayores problemas. Si ustedes ven entonces, hay diferentes estructuras derivadas de cada una de ellas,
que es la que vamos a ir como discutiendo ahora de manera paulatina. Cartilaginosa, condocráneo precordal. ¿El precordal cuál es? El de los cartílagos que están delante del límite rostral de la notocorda. Termina en la hipófisis y deriva hacia los de la cresta neural. Y el condocráneo cordal, que este es ya, propiamente dicho ya, va a originar, y que está detrás de la notocorda, y proviene de los esclerotomas occipitales en el mesodermo paraxil. Deriva células de la cresta neural también. Entonces, que quede claro. Hablamos del cartílago precordal, el que está por delante de la notocorda. Y hablamos del cordal, el que está por detrás de la notocorda. Aquí está entonces. Condocráneo precordal, este que está acá arriba, aquí. Recuerde que el límite es acá, por aquí va a estar, en esta área va a estar lo que va a corresponder a la hipófisis. Entonces, de aquí hacia abajo es condocráneo cordal, y de hacia arriba será condocráneo precordal. Entonces vamos a ver que hay diferentes estructuras derivadas de allí. Comenzamos por acá, por el esfenoides. Luego seguimos aquí con el etmoides, y seguimos aquí con el esfenoides, que tiene un ala mayor y tiene un ala menor. Entonces, aquí lo vemos claramente. A ver, ¿quién me explica esa gráfica? Pues ahí, muchachos. Ayúdenme con esa gráfica, a ver. Gráfica, pues ahí está hecha. Mirándola ahí para hablar de los orígenes. Bueno, pregunto pues, pregunto, muchachos, que yo no quisiera como hablar tanto, porque seguramente aprendieron eso, están escuchando ahí la mega y estamos ahí cabeceando, o están acostados en la cama ya. Entonces, bueno, ¿quién me quiere decir entonces el ala menor del esfenoides de dónde proviene? Ahí se ve en esa gráfica, yo la veo ahí. Del precordal, doctor. Claro. Mire, el ala menor del esfenoide, usted ve el cosito acá, dice ala orbitaria. El ala mayor del esfenoide, esto viene del ala temporal. Ahí es eso, más o menos esa es como la idea de esa parte. Digo yo acá, vea. Acá está de manera muy clarita entonces. Lo que originando cada una de ellas. El cartílago paracordal se formará por la condificación del mesénquima que rodea la notocorda. Y la base del occipital, formada por cartílago, aquí es cartílago no paracordal, sino cartílago cordal, y los cuerpos de los esclerotomas occipitales. Entonces, esta parte de acá, mire, lo que tenemos aquí en azul hacia arriba, esto hacia arriba es paracordal, y esto es cordal. Entonces, ¿qué se origina hacia arriba? El ala menor, el ala mayor, el cuerpo del esfenoides y el etmoides. Y hacia abajo tenemos en los alas mayores del esfenoides, el cuerpo del esfenoides, y esto va a contribuir a formar la base del cráneo. Esta formación en la cual intervienen, ¿qué? Básicamente, esto es territorio de ¿quién? Esto tiene que ver con los famosos somitas occipitales. Esos somitas occipitales, los que están allá más arriba, son los que dan lugar a la formación del esclerotoma. Y ese esclerotoma va a formar toda esta parte cartilaginosa de la base del cráneo. ¿Está más o menos claro eso o no está claro? Cuéntenme, muchachos. Es que les pongo otra gráfica aquí nuevamente. Esto, de aquí para arriba, esto es cordal. De aquí para abajo, es paracordal, perdón, y esto es cordal. Listo. Toda esta parte hacia acá, prácticamente ¿cuáles son las células responsables de la formación de lo que es el hueso occipital? Toda esta parte que es puro hueso occipital. ¿Ah? Lo acabamos de decir, se los acabé de decir ahí ahorita. ¿Esto proviene de dónde? De los esclerotomas occipitales, estos esclerotomas occipitales. Y hacia arriba, esta parte es de qué origen? Esta parte paracordal.
Cartílago paracordal. El cartílago paracordal obviamente proviene del mesénquima. El cartílago cordal también proviene del mesénquima, pero recibió un aporte importante de los esclerotomas occipitales de otra forma. Los esclerotomas occipitales forman toda esta parte, forman prácticamente la mayor parte de la base del cráneo. Hacia arriba, el etmoides y las alas menores del esfenoides no son relacionadas básicamente con los esclerotomas occipitales. Aquí están las famosas espículas óseas, el hueso parietal. Esta es pura osificación membranosa que ya la dijimos nosotros. Vean, acá está. En la vida postnatal, los huesos membranosos aumentan de volumen por la posición de capas y resorción por parte de los osteoclastos. Los huesos planos se separan por suturas fontanelas, la unión de más de dos huesos. Algunas aparecen abiertas hasta cierta edad. Yo les voy a dejar eso. ¿Cuál es la primera fontanela en que se cierra? ¿Y qué ocurre si hay un cierre temprano de fontanelas? Entonces les voy a dejar esa tarea. Primera fontanela en cerrarse, en qué orden se cierran, y qué ocurre si de manera temprana las fontanelas comienzan a cerrarse. Doctor, no la posterior, la primera. Claro, la primera que cierra es la posterior. Acuérdense que las fontanelas me sirven también para mirar a mí en un momento determinado, para el caso de los niños, el desarrollo, por ejemplo, de hidrocefalia, también lo relacionado con la presencia de tumores y la presencia de cuadros de meningitis, en la cual hay un abombamiento de las fontanelas en los niños. Entonces, eso es importante para que lo tengamos en cuenta a la hora de evaluar clínicamente el niño. En los estados de deshidratación también tenemos disminución de las fontanelas. Entonces, para que busquen las fontanelas en los niños desde el punto de vista clínico, ¿qué información me pueden dar aparte del crecimiento de cada una de esas estructuras? Bueno, acá está nuestro famoso viscerocráneo. Entonces ya dijimos, los huesos de la calota, los de arriba, osificación membranosa. Base del cráneo, osificación endocondral. Y el viscerocráneo, que son los huesos de la cara, de ellos son responsables el primero y el segundo arco. Recuerden que el primero y el segundo arco contribuyen a la formación del viscerocráneo por una razón muy sencilla, y es porque reciben migración de las células de la cresta neural para formar el esqueleto maxilofacial de la cara. Si las famosas células no migran al primero y al segundo arco, tendríamos problemas con el viscerocráneo. ¿Está claro eso? Ve, ahí está. Acá vea ese resumen tan bueno. Vea. Ahí está. Ahí se lo dejo para que lo disfruten por unos momentos. Listo, vea. Membranosa, endocondral, aquí ya está. Aquí está el resumen, neurocráneo y viscerocráneo. Acuérdense que el neurocráneo, hablamos de neurocráneo, ¿qué? Membranoso y neurocráneo y cordal o condrocráneo. Listo. En la parte endocondral, mire que es como la base del cráneo, y la parte membranosa son los huesos de la calota. Y el viscerocráneo que tiene que ver con la formación de la cara, entonces eso corresponde al primer arco faríngeo y al segundo arco faríngeo. Miren que, óigase bien, miren esto, que en el viscerocráneo estos huesos sufren osificación intramembranosa. Bueno, columna vertebral, muchachos, a ver si nos va rindiendo esto, que me preocupa el tiempo. Hablamos de una fase precartilaginosa
que está determinada por células mesenquimales. Recuerden que esta columna vertebral, ese fenómeno, tiene que ver pues, fundamentalmente con tres elementos. Primero, ese desarrollo de la columna vertebral guarda relación ¿con qué? Con la notocorda, con las somitas que están rodeando el tubo neural y recibe obviamente un proceso importante de aporte de la pared corporal para el caso de la columna vertebral. Entonces en la columna vertebral habrá que dar razón de los cuerpos vertebrales y las apófisis de dónde se originan, de dónde viene el disco intervertebral. Entonces, al respecto, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cuáles son las principales células responsables de la formación de la columna vertebral? Los somitas. Los somitas, correcto. Esos somitas están rodeando el tubo neural. Y específicamente, ¿qué parte de los somitas? ¿Qué parte de los somitas? Eso también ya lo dijimos, muchachos. ¿Quién me dice, pues? Si yo preguntara, listo, estamos de acuerdo, las principales células relacionadas con la formación de la columna vertebral se llaman somitas, listo. Ahora pregunto, ¿qué parte de los somitas tienen la función de formar la columna vertebral? Los esclerotos. Exactamente, los esclerotomas. Pero también hay una cosa muy interesante aquí, y es esta estructura, la notocorda. La notocorda. Vamos a ver qué papel juega la notocorda durante este proceso. Aquí estamos entonces, miren acá. Este es nuestro tubo neural. Esta es nuestra notocorda. Estas son las arterias intercementarias que van a comenzar ¿a dónde? A invadir aquí de manera muy cercana todo lo que va a corresponder a la columna vertebral. Aquí que tenemos nuestro tubo neural, aquí está la notocorda y aquí están nuestros somitas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacerle un cubrimiento a este tubo neural que se va a transformar en médula espinal, hay que hacerle un cubrimiento. Entonces, aquí están, por eso el mesodermo paranxil participa en eso, el mesodermo intermedio, si está bien lejos, ¿qué puede hacer con la médula espinal? Nada, nada. Entonces, los principales responsables de acá son los somitas. Entonces, aquí tenemos el esclerotoma, el miotoma y aquí está la notocorda. Estas son las estructuras que se encargan de formar la columna vertebral. Entonces, los esclerotomas migran hacia la línea media dorsal alrededor del tubo neural. Los esclerotomas migran alrededor de la notocorda y hacia la pared lateral del cuerpo. Esos esclerotomas migran a. La línea media alrededor del tubo neural, correcto. Alrededor de la notocorda, correcto. Y hacia la pared lateral del cuerpo. Listo. Bueno, ya dijimos que los esclerotomas de dónde provienen. Y obviamente que esos esclerotomas provienen de los somitas y que los somitas se distribuyen a todo lo largo en sentido cráneo-caudal y que obviamente contribuyen a formar la columna vertebral. Resulta de que cuando esas células los esclerotomas originan la parte ligamentosa o la parte ósea, inicialmente lo hacen en forma de células mesenquimales. Y esas células mesenquimales no se van a unir, van a dejar un espacio entre una célula mesenquimal y la siguiente. Ese espacio entre una célula mesenquimal y la siguiente es la que permite la entrada del vaso. Luego vamos a ver qué va a ocurrir con esos dos procesos. Casi que tendríamos un grupo de células mesenquimales en la parte superior y otras en la parte inferior. Y en la parte intermedia va a permitir el paso, obviamente, de los vasos, pero también va a dejar una estructura intermedia que se va a denominar el disco intervertebral. Y eso es fundamental. Es fundamental. Eso hasta en la construcción se aplica. Miren ustedes cómo, como lo vamos a ver ahorita, en la formación de eso lo que suele ocurrir. Bueno, aquí está, listo. Entonces, en la notocorda, entonces veamos, la notocorda, ¿qué pasa? La notocorda
degenera y desaparece donde está rodeada por cuerpos vertebrales. Listo. Aquí está. Notocorda. Listo. Pero la importancia de la notocorda es que esta notocorda se transforma en núcleo pulposo. Listo. Entonces la notocorda, ¿qué le pasa? No podríamos decir acá. Degenera. Coloquemos el 1 acá. Degenera. Y segundo, se transforma en núcleo pulposo. Eso es lo que pasa. Ese es el aporte que le hace la notocorda a la formación de la columna vertebral. Ese núcleo pulposo está formado por un anillo fibroso, un núcleo pulposo más el anillo fibroso van a formar el disco intervertebral. Entonces, el núcleo pulposo más, para que no se les olvide, el anillo fibroso va a formar el disco intervertebral. Listo. Ahora, las células mesenquimales que rodean el tubo neural, las células mesenquimales que rodean el tubo neural van a formar lo que va a corresponder el arco vertebral. Y las células mesenquimales que rodean la pared corporal que van a formar los procesos costales. ¿Está claro entonces? Listo, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, acuérdese que hablamos ahorita de esas células que van a migrar. Las que van a migrar hacia el tubo neural forman el arco vertebral y las que van a migrar a la pared corporal forman los procesos costales. Y la notocorda desaparece en una parte, pero finalmente origina el núcleo pulposo. Entonces el núcleo pulposo más al anillo fibroso forma el disco intervertebral. Aquí se ve, bueno, esto es nuestro tubo neural, nuestra notocorda, aquí están los esclerotomas, aquí está el miotoma y aquí están los dermatomiotomas. Listo. Aquí está muy clarito en esto. Listo. Entonces pregunto, ¿estas vértebras de dónde provienen? ¿De dónde provienen? Células mesenquimales. ¿El núcleo pulposo de dónde viene? Vuelvo y les muestro acá, muchachos. La notocorda origina ¿qué? Se transforma en El núcleo núcleo pulposo, pulposo. doctor. Listo. Resulta que el núcleo pulposo más el anillo fibroso forma el disco intervertebral. Las células mesenquimáticas, esas células mesenquimales, ¿de dónde vienen? De los esclerotomas. Esas famosas células mesenquimales que rodean el tubo neural forman el arco vertebral y las que rodean la pared corporal van a formar los procesos costales, que es lo que tenemos aquí. Ahí está. Acá está entonces. Esa es la parte, aquí tenemos claramente. Y por acá está obviamente la salida de los
nervios espinales. Yo creo que eso queda más o menos claro, ¿o no? Ya sabemos qué origina la notocorda y ya sabemos, obviamente, qué ocurre con la migración de células mesenquimales. De células mesenquimales que provienen de donde? De los esclerotomas. ¿Y de dónde los esclerotomas? De los somitas. Bueno, aquí está. Esclerotomas. Entonces aquí está porción caudal condensada, porción cefálica laxa. Entonces aquí tenemos entonces nosotros el superior, el inferior. Acá está. Y aquí por aquí va a entrar la parte de los vasos sanguíneos. Aquí está entonces. Esta notocorda, ¿qué es lo que va a originar? El núcleo pulposo. Y ese núcleo pulposo, con el anillo fibroso, va a formar los famosos discos intervertebrales y permiten por los discos la entrada de las arterias por un lado y la salida de los nervios por el otro lado. Bueno, en la sexta semana, en la columna vertebral, aparecen los centros de osificación. Cada vértebra tiene finalmente ahí alrededor, en general, de unos 6 centros de osificación endocondral. Esos centros de osificación endocondral que están allí van a contribuir a formar lo que van a ser los cuerpos vertebrales, la apófisis transversas y las apófisis espinosas. Como para resumir eso. Aquí está, pues, obviamente, los esclerotomas. Bueno, aquí está como la porción craneal, la porción caudal. Este sería el disco. Aquí está la salida del nervio raquídeo. Por aquí están entrando las arterias intersegmentarias. Bueno, disco intervertebral, núcleo pulposo más anillo fibroso. Óigase bien, para que no se vayan a embolatar. Dijimos que la notocorda, ¿qué es lo que origina? ¿El núcleo pulposo o el anillo fibroso? El núcleo pulposo. El núcleo pulposo, listo. Bueno, aquí está. Desarrollo. Terminamos con el desarrollo siquiera como de las costillas, pues, como para que dejemos como ahí, a ver, listo. Bueno, entonces desarrollo de las costillas y dijimos que las células mesenquimatosas del esclerotoma que migran lateralmente al cuerpo vertebral van a originar básicamente las costillas. Esas costillas entonces obviamente guardan relación dependiendo obviamente de la posición en la columna vertebral. Finalmente, ¿qué va a ocurrir? Finalmente tenemos una fusión entre las costillas, como es el caso, y la columna vertebral en la parte posterior y hacia adelante con el esternón. También tenemos el mismo proceso, la misma situación. Esto explica en los niños, obviamente, esa parte cartilaginosa es la que pone de presente que en los niños la caja torácica sea una caja mucho más elástica comparada con la caja torácica nuestra, por esa etapa cartilaginosa en la cual se encuentra. Bueno, aquí están entonces para mostrarles a ustedes lo que tiene que ver con la parte de los centros de osificación. Aquí tenemos uno, pero aquí está otro, serían 2. Aquí tendremos uno, serían 3, y aquí en estos extremos por acá irían otros 2 para completar los 6 centros de osificación. Bueno, aquí estaría todo ese proceso que les menciono. Y aquí ya la formación del esternón. Inicialmente se forma como bandas externales, se habla de proesternón, finalmente se fusiona la parte superior con la parte inferior del esternón y deja una porción superior que corresponde al manubrio del esternón y deja una porción inferior que va a corresponder al proceso sifoideo. Bueno, yo creo que ya dejemos como ahí para que ya en la próxima hablemos ya de la formación de lo que van a ser específicamente las extremidades, o sea, del esqueleto apendicular, que básicamente ya dijimos nosotros que se forma de manera
específica relacionado con el tipo de osificación endocondral. ¿De qué hace parte el esqueleto apendicular? Entonces el esqueleto apendicular forma la cintura escapular, los huesos de las extremidades superiores, la cintura pélvica y los huesos de las extremidades inferiores. Origen, como ya dijimos, entonces, de la hoja somática del mesodermo lateral. Acuérdense ustedes que aquí nosotros no hablamos, óigase bien, nosotros no hablamos acá de los somitas. Aquí hablamos que la hoja somática del mesodermo lateral es la que va a contribuir a formar la parte de el esqueleto apendicular, aunque en algunos casos presuponen que los esclerotomas de los somitas pudieran mejorar, o más que mejorar, no, perdón, pudieran como generar la parte de la formación de lo que van a ser los huesos de las extremidades superiores. Pero pues no hay nada pues como en discusión como eso. Inicialmente en ese esqueleto apendicular vamos a ver que tenemos como varias etapas en la formación. Hablamos de una primera etapa que es la etapa de la formación de yemas. Inicialmente se forman yemas, hay yemas superiores y yemas inferiores. Aquí hay una característica muy importante y es que estas yemas que son de origen mesenquimático se van a rodear por ectodermo. O sea que va a haber una interacción ectodermo-mesenquimática, este ectodermo. Vamos a ver que ese ectodermo juega un papel decisivo en la formación del hueso, a partir de unas estructuras denominadas los rebordes ectodérmicos apicales. Es necesario establecer entonces, aquí tenemos las yemas, aquí está el ectodermo, pero hay una cosa interesante y es, tendremos que dar cuenta entonces cómo se van a ir formando los diferentes huesos. Siendo este un mesénquima, inicialmente un mesénquima, pudiéramos decirlo, una agrupación de células, cómo se logra la diferencia para que se formen en la extremidad superior el húmero y para que se forme el cúbito y radio en la parte inferior de la extremidad. Entonces hay un proceso normalmente de diferenciación. Y cómo se van a formar la parte de los huesos. Bueno, yo creería que entonces como que dejemos hasta allí. ¿Hay alguna inquietud, pregunta o punto de vista? No, doctor, gracias. Listo, bueno. Entonces, dejémoslo como hasta ahí para dejarles un tiempito para la clase, para la parte siguiente. No sé si yo pudiese reunirme ahorita más temprano, por ahí como a las 9:30 con los de la línea, a ver si me puede ayudar. Juan, si me hace el favor con algunos de ellos, de los que estén ahí de la línea, que no sea a las 10, sino a las 9:30. ¿Será posible o qué? El problema es que no todos están ahí, sino que se van a venir de la casa, pero por eso dejo este máximo como de tiempo respecto a eso. Listo. Bueno, jóvenes, en todo caso, les agradezco muchísimo su asistencia. Muy amable. Muchas gracias, doctora. Hasta Gracias, luego. doctor. Bueno, Hasta ustedes, luego. bueno. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias. Hola, señorita. Allá abajo, bueno, yo ya voy a bajar entonces. Ya voy para allá.